Bueno, pedimos disculpas obviamente a las personas que estuvieron esperando, que están presenciando la charla, ni hablar a los compañeros compañeras que están ahí esperando para hacer su exposición, Ernesto, Franca, agradecerles nuevamente por la paciencia. A veces hay cuestiones imponderables que uno no las maneja y que a veces ni siquiera los compañeros que saben. Vieron que estas cosas a veces, aunque uno se reasegura de que salga todo bien, siempre aparece algo. Así que, bueno, la idea es sí, aprovechar el momento para poder escucharlos, pedirle nuevamente disculpas a las personas que están ahí esperando, que estuvieron escuchando toda nuestra conversación, pero esperemos no haber dicho nada de más. Pero bueno, agradecerles y ahora sí darle la palabra a Franca, sin antes, perdón, esto solamente que es aquellos que quieran ir haciendo algunas preguntitas, las pueden hacer en el chat y después las vamos a recopilar todas para hacerla a los expositores sobre el final de la charla. Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Si no nos ven, no somos Esteban Bullrich. Yo les quiero decir que estamos acá presentes, no pusimos ninguna careta, solo que bueno, ya nos veremos en algún momento. Vieron cómo es esto, aparece y reaparecen fantasmas en la política y nosotros también. Así que en primera instancia, agradecer que estén ahí, que nos estén acompañando. Vamos a pasar un muy lindo momento juntos y juntas. Tenemos el orgullo de poder compartir esta apertura de ciclo con Ernesto Seman, que la pandemia nos permite tenerlo acá nomás, a la mano, en simultaneidad, algo que no sería tan fácil. Sí. Y retomo algunas preguntas que le hicimos a Ernesto antes de arrancar, sobre todo en esta parte que es de diagnóstico y de análisis político. Estamos casi ahí en vísperas de un año de que cumpla el Frente de Todos su primer añito como coalición de gobierno amplia que le gana al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que no tuvo la reelección. Y a un año de gobierno del Frente de Todos le vamos a pedir a Ernesto algunas reflexiones. Lo primero que le decimos es, ¿se puede hablar y hacer esta reflexión sin hablar de Maradona? Y bueno, ahí le pasamos un poco la pelota y después vamos a retomar las otras preguntas que le dejamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Franca y gracias a Franco por la introducción original. Y a ambos por traerme online para, como les decía antes a ellos, uno de los beneficios de la pandemia ha sido la generalización de este tipo de iniciativas que a mí me permiten estar más cerca, no solo de un lugar que quiero, como es Argentina, sino que también es parte de aquello con lo que yo trabajo. Razón por la cual también, aunque no es mi fuerte hablar poco, trataré de hablar lo menos posible, porque trato de aprovechar estas situaciones para escuchar más lo que dice la gente de allá. Estando afuera, uno se pierde un montón de detalles, y en estas charlas aparecen esas evidencias de esas faltas. Eso puede ser un problema para algunas cuestiones de análisis político, también puede ser en algunas ocasiones un beneficio. A veces una mirada más general te permite ver cosas que cuando estás demasiado cerca, demasiado metido, sobre todo para quienes estuvimos 10 o 15 años haciendo periodismo, demasiado cerca de las cosas, se pierde esa perspectiva. Así que bueno, no, de las preguntas que me hiciste cuando creíamos que estábamos online y en realidad no estábamos, arrancamos entonces con lo que decías de Maradona, que de nuevo, para quienes lo vivimos desde afuera, también lo vivimos de una forma particular, cada uno lo ve de una forma particular, pero como conversaba con muchos de mi generación, que crecimos alrededor de la construcción de Maradona, no solo como artista en el fútbol, sino junto a eso como mito, también hay algo en el duelo de la pérdida de una Argentina, ¿no? Quienes nos fuimos hace 10, 20 o más años, en estos hechos va desapareciendo la Argentina que uno, bueno, la sensación que uno tiene es que va desapareciendo la Argentina que uno dejó atrás. Lo cual
más allá de la anécdota personal, me parece interesante también en el sentido de ver a Maradona también, y no solo a propósito de su muerte, sino usándolo eso como excusa, como un elemento del pasado. Y ciertamente no digo esto como crítica. ¿No? Había en los 70, Borges se preguntaba, muy famosamente, que 300 veces lo dijo en el lapso de unos pocos años, que se decía, ¿no?, que Argentina hubiera sido un país muy distinto si su libro nacional hubiera sido el Facundo en lugar de Martín Fierro, ¿no? O qué país podría haber sido si en lugar de haber acogido o abrazado al Martín Fierro hubiera escogido a Facundo. Y a mí me impresionaba, yo releía eso a cuento de otra cosa cuando ocurrió esto, y me parecía que había en las reacciones que generó todo esto, una pregunta implícita en este otro área mucho más extendido de la cultura, como es el fútbol, más que la literatura, sino había también una pregunta in pectore de si el país no sería distinto si su ídolo nacional, el ídolo de su fenómeno cultural más importante, hubiera sido alguien como Leo Messi en lugar de alguien como Maradona, ¿no? Y esa es una pregunta retórica. Me parece que la reacción abrumadora que produjo la muerte de Maradona hizo que afortunadamente no abundaran las comparaciones con Messi y otro tipo de desavenencias de ese estilo, pero me da la impresión de que muchos de los comentarios, sobre todo a partir de cómo fue la reacción de la gente, el verlo en la Casa de Gobierno, y qué sé yo, había mucho de eso de forma implícita, porque la representación del país, ¿no? Y un poco si lo pensás, cuando Borges se hacía esa pregunta en relación a un registro, la literatura, que podía informar qué era la identidad nacional, ¿no? No solo a mediados del siglo XIX, sino durante todo un siglo después. Hay elementos para pensar que en el fútbol también se juega eso. En el fútbol no solo en el deporte, sino en todo lo que eso implica, en toda la maquinaria que hay alrededor y en todos los mitos que se generan alrededor del fútbol. Entonces, qué sé yo, a mí me parece interesante hay un montón escrito, probablemente más que nunca, sobre Maradona en estos últimos 7 días. Me parecen interesantes las reflexiones que acentúan, no tanto la idea de que su origen, yo no creo que su origen de Villa Fiorito explique su relación tumultuosa y complicada con el éxito y con el poder y con todo lo que él logró. Yo lo que creo es que lo que él hizo, y me parece que en el centro está su capacidad, lo que él hizo con ese origen es lo que lo explica, y lo que él hizo fue, a mí me parece, es dar respuestas en su arte particular, dar respuestas, yo creo que lo dijo Alejandro Apo en algún lugar, dar respuestas a todos los problemas que le presentaba el fútbol, a todos y cada uno, y yo agregaría dar respuestas casi como nadie, pero dar respuestas que siempre implicaban ver hasta cuándo se podían correr los límites del género, del fútbol, y al mismo tiempo dar respuestas en un tono, tanto en la cancha como en el personaje que fue construyendo posteriormente o alrededor de eso, en un tono que conectaba ese origen a ese origen de clase obrera y de sectores oprimidos, a esas decisiones que iba tomando, que no tenían que ver con su origen. Si Maradona no hubiera tenido hepatitis o no le hubiera pegado una patada a Goicoechea en Barcelona, probablemente hubiera jugado toda su vida en Barcelona o probablemente no hubiera caído en Nápoles. Pero teniendo que caer en Nápoles, buscó las respuestas futbolísticas acertadas, corrió los límites de cuánto se podía hacer desde ese lugar y lo hizo en un registro en el cual
reposicionaba ese origen al servicio de explicar, de darle sentido, de ponerlo como una cosa identitaria, ese origen de clase obrera y de sector oprimido. Ahí te voy a una pregunta que te hacía al inicio, ¿no? Porque hay dos libros que Facundo comentaba, que son de tu autoría. Antes, uno de ellos, que va a salir publicado el año que viene, que tiene reflexiones sobre el antipopulismo. Nosotros quizás ese clivaje en historia lo leemos como antiperonismo, ¿no? O podríamos usar otras palabras no tan académicas que se suelen usar vinculadas a metáforas con animales, pero los animales no merecen que nosotros los usemos para hacer metáforas de ellos en la política, porque después somos justos debidamente. Es como no ser justos ni con los simios ni con los gatos. Y luego, un poco con lo que reflexionabas es, ¿tiene algo que ver esta identidad construida en lo que vos denominás antipopulismo, o lo que por ahí se podría denominar antiperonismo, con lo que pasó o con cierto de las críticas que ha habido sobre un símbolo de la cultura popular, como lo es Maradona, y que incluso fue, digamos, ubicado así en la Casa Rosada cuando tuvo su homenaje como ídolo popular, digamos, como símbolo popular antes de su muerte. Bueno, te paso esta pelota y después vamos a otra pelota. Sí. Y quizás para descentrarlo un poco del peronismo, cuando me decís si tiene que ver con esa relación alrededor de un fenómeno como Maradona, yo te agrego, y en relación a lo que fue el fenómeno de Martín Fierro, con la diferencia de que Martín Fierro en su vida real no generó ese tipo de reacciones, y es la reacción hacia el mito que se produce alrededor de Martín Fierro, alrededor del poema de José Hernández. Pero en ese momento, a ver, yo creo que la respuesta corta sería que sí, que hay algo de eso. La respuesta más larga es que yo creo que, y es uno de los argumentos del libro en todo caso, que el antipopulismo como nombre es relativamente engañoso, y como concepto es relativamente engañoso, porque si bien se concibe y es visto por otros desde afuera como una reacción ante un fenómeno, en realidad cuando lo ves a lo largo del tiempo, en ese recorrido histórico que uno intenta hacer a lo largo de 200 años, básicamente desde 1810 hasta el 2019, es un proyecto autónomo, no es solo una reacción ante algo, es una idea más orgánica y una visión del país estructurada sobre sus propios términos, digamos, ¿no? Y el argumento, en todo caso, más constante, es lógico que el antipopulismo se entienda como una reacción al peronismo, entre otras cosas, mediano o menor, porque el populismo como fenómeno histórico en Argentina toma forma recién en el peronismo. Y como fenómeno histórico es este conjunto de movimientos en América Latina, el peronismo, el cardenismo en México, el varguismo en Brasil, que de distintas formas, muy distintas entre ellas en realidad, lideran procesos de expansión masiva de la ciudadanía y de integración de las clases obreras urbanas al sistema político, y de relativos, de acuerdo a cada uno de los casos, formas de igualdad económica. En Argentina toma forma en relación al peronismo. Lo interesante en todo caso es que buena parte de las argumentaciones e ideas sobre las cuales trabaja el antipopulismo, y que se ven en estas, ¿no? Es fácil, a veces demasiado fácil verlas en las reacciones ante fenómenos de masas, como el caso de Maradona, esos argumentos preceden largamente a la aparición del peronismo, y de hecho lo suceden una vez que el peronismo deja de ser esa amenaza que se presentaba en ese momento. Y el argumento central es que Argentina, yo creo que en esa idea antipopulista
Argentina se funda en inventar, en la invención de un mundo plebeyo que es siempre amenazante, y la promesa de que esa amenaza va a ser contenida, diferida, reprimida, pero que no es, a diferencia de otras formas de reacción ante la política de masas, no es una negación de la existencia de las masas. El antipopulismo, me da la impresión que el antipopulismo conecta con una situación y que en parte puede coayudar de entre los miles de elementos para explicar la histórica inestabilidad política de la Argentina. En Argentina, mayormente, las élites nunca concibieron un proyecto de país que no incluyera las masas. Y siempre pensaron, de las formas más terribles, digamos, que esas masas podían ser contenidas, pero debían ser contenidas bajo ciertos registros específicos que tenían que ver con pasar a una sociedad moderna, actualizar las formas de integración política, e incluso actualizar las formas de participación dentro del proceso de modernización económica, sin necesariamente alterar las jerarquías de ese mismo sistema. El antipopulismo como tal, tanto antes del peronismo, pero sobre todo durante el primer peronismo, no es, en ese sentido, solo la versión más terrible o más caricaturesca que se consolida después y con la cual nosotros nos relacionamos más familiarmente. La idea de que las masas deben ser más o menos orientadas en ese proceso de integración es una idea compartida en un amplísimo espectro del pensamiento y de la política argentina, que incluye sectores de izquierda, reformistas, liberales, conservadores, neofascistas, que tienen muy poco común entre sí, que comparten muy pocos proyectos políticos, salvo esta idea de que las masas son una amenaza y la idea específica, el momento específico en el cual son una amenaza, es el momento de la transición. El centro, y eso reaparece también en la última reencarnación antipopulista, que es el gobierno de Macri, el centro de la preocupación de las distintas formas de antipopulismo, incluso de aquellas que se ubicaban hacia la izquierda, es la idea de que las masas en un proceso de transición de un estadio a otro están vulnerables por distintas razones, de acuerdo a quien lo explique, y susceptibles a ser cooptadas por un líder, o por una idea, o por una emoción, que los desvíe de un camino normal, de un camino predecible, de un camino prescriptivamente decidido, y los lleve a una forma de manipulación política, ¿no? Entonces, es una idea que obviamente precede largamente al peronismo, es la transición de la esclavitud al trabajo libre, la transición de las mujeres de estar excluidas a participar con el voto popular, la transición del campo a la ciudad, la transición de la agricultura a la industria, la transición después de la industria a la era digital, la transición de la nación a lo global. Siempre hay un momento, como si hubiera alguna situación que fuera efectivamente estable, siempre hay una situación en la cual las masas están desprevenidamente susceptibles de ser engañadas en un discurso en el cual se le ofrecen beneficios inmediatos a cambio de problemas estructurales a largo plazo para ellos y para el interés general. Eso me parece que existe ahí, me parece que en el centro, volviendo a tu pregunta original, de la relación con Maradona, con esta pregunta que te hacía yo en relación a la frase de Borges, el sueño de eso, y que obviamente puede sonar, digamos, como una caricatura, pero que me parece que tiene varias consecuencias,
el sueño de que efectivamente el referente, la referencia que articula la cultura nacional pueda ser otro, tiene que ver con imaginar un tipo de masas y un tipo de política de masas distinto. Y eso me parece que es interesante en relación a otros. A mí me da la impresión, por ejemplo, que el proceso democrático de Estados Unidos, no de ahora, sino de los últimos 200 años, una de las diferencias más radicales es ella. Hay un importante sector a lo largo de la historia que va cambiando, evolucionando y cambiando de actores, que concibe efectivamente la política y la conservación democrática con las masas por fuera del sistema. Y eso es parte de las tradiciones democráticas que se discuten. En Argentina, eso en general no fue tan así, y cuando fue así, se expresó mayormente por fuera del sistema, de formas trágicas muchas veces, pero aún en esos casos siempre hubo, en la Revolución Libertadora y en la mismísima última dictadura militar, siempre ese afán de la aniquilación total de la cosa insurrecta, de la política plebeya, siempre convivió con alguna idea de recuperar esos legados y ponerlos en función de una política que los pudiera subordinar. Aramburu, no, sueña con esa idea en algún momento cuando relanza su fallida carrera política en el 58, Macera sueña con eso, pero muchos funcionarios de las áreas de planeamiento dentro de la dictadura militar imaginan ese tipo de cosas. La idea de una política sin masas en Argentina está mucho más acotada. Entonces el antipopulismo se presenta de alguna manera como una discusión de la política de masa, de sus íconos, de sus idolatrías, de sus emociones, de su cosa inmediata que pasa por arriba de las instituciones y de las leyes, como una alternativa en la cual esas masas puedan actuar adocenadamente, pero no necesariamente que estén por afuera del sistema, ¿no? Bien, vamos a ir a preguntas de llevarte y traerte, pero lo primero que muchos nos hacemos como la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió una pregunta de investigación que implique estudiar a los agregados obreros del gobierno peronista? Cuando hablas de revolución inconclusa, siempre me hace eco una frase que decía Evita: no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que es consciente de sus derechos. Y esa es una pregunta interesante para hacernos muchas veces en los distintos presentes, de qué pasa con eso, porque también un discurso de despedida en su momento de Cristina era, bueno, ustedes son un pueblo empoderado, tienen que salir a defender sus derechos, digamos, ¿no? Se vuelve a hacer como un puente. Y en el año tan convulsionado, ¿no? Que parece que pasó muchísimo tiempo, pero no pasó un año con esta gran pandemia, que es algo inédito a nivel global. En el primer año del Frente de Todos, que no deja de ser un frente, y eso hace que convivan pensamientos diferentes, porque conviven abiertamente pensamientos diferentes y lineamientos de posiciones diferentes, incluso en lugares ministeriales, jurisdicciones que coexisten líderes políticos y referentes políticos que no piensan lo mismo sobre los mismos temas. Ha habido una serie, como una seguilla, diríamos, de cartas, como suele tener el peronismo, algún tipo de vínculo con el tema de las cartas, que una de ellas, que generó, digamos, los primeros arietes de debates internos que dejaron de ser internos y se hicieron externos o públicos, fue de una embajadora con pertenencia obrera y gremial, una potencial embajadora en este momento, que planteó algunas disonancias y las plantea también desde el lugar de ser una potencial embajadora perteneciente a la representación obrera. Y después, bueno, hubo otras cartas, todas femeninas, ¿no? La otra fue la de la vicepresidenta, que fue una carta que también generó mucho impacto en la situación política. Y después hubo una carta como más colectiva, que es la carta que hacen senadores y senadoras
al Fondo Monetario Internacional como grandes cartas y grandes momentos del presente reciente para poder pensar y reflexionar, y si tenés algo que decir sobre eso. A ver, primero una reflexión marginal, pero sobre algo sobre lo cual vos marcabas interés, que es la cuestión de las cartas. A mí algo que me fascina de la expansión de la utilización de las cartas en la política es esta idea, es la apuesta a algo que, si bien hay control sobre lo que se dice, quizás más que en conferencias de prensa o más que en eventos públicos, no hay control sobre cómo evoluciona eso, ¿no? Como es, hay una frase de Piglia en Respiración Artificial que dice que una carta es una apuesta al futuro y en la cual nunca sabe cómo la va a recibir el otro, cómo la va a leer, en qué estado va a estar, cuándo sí la va a leer. La apuesta a introducir el debate a partir de las cartas me parece interesante y me parece, en algunos sentidos, la carta abierta, profundamente democrático, ¿no? Segundo punto marginal, entre comillas, para atrás, una de las cosas interesantes, ahora en todo caso, te cuento más los orígenes del proyecto, pero uno de los elementos que más nos llama la atención cuando hacemos el estudio de los agregados obreros es que es una de las instancias en las cuales el predominio de los hombres en ese liderazgo de ese proceso de expansión de la ciudadanía y de democratización de los espacios de poder se hace más notorio. Lo cual es muy llamativo porque los agregados obreros es una iniciativa que toma Perón primero y Bramuglia, pero que después abraza Eva Perón y que le da mayormente soporte interno dentro del gobierno Evita, y sin embargo la presencia de las mujeres, a diferencia de lo que pasa en otras áreas del gobierno y en otras iniciativas, la presencia de las mujeres es mínima, ínfima, casi nula, diría yo. Y habla de esas tensiones, ¿no?, dentro de lo que es ese primer momento del populismo, del peronismo, en las que la inclusión de distintos sectores, incluyendo de la inclusión de género, de hombres y mujeres, también se producía sobre la reafirmación de roles tradicionales. A veces, ¿no? Cuando vos ves la foto, que es una foto hermosa, del primer grupo de egresados de la Escuela de Agregados Obreros, yo trabajé muchos años con archivos diplomáticos y estás siempre acostumbrado a ver, sobre todo en estos años, en los años 30 y después, las fotos de los diplomáticos, sin ver los nombres. Después, cuando ves los nombres es mucho peor, pero ves efectivamente la representación de un país distinto, una aristocracia muy, muy, muy distinguida. Lo ves en la ropa, lo ves en la forma en que se ponen los bigotes, lo ves en la presencia que tienen ahí, y era muy impresionante de golpe empezar a ver en 1948 los 100 agregados obreros con pinta de agregados obreros, con la pinta que nosotros imaginamos o que vemos en videos o en películas de lo que eran trabajadores humildes, no solo de Buenos Aires, sino sobre todo del interior del país, con ropa que le quedaba mal, con gestos que les quedaban grandes, y al mismo tiempo con una actitud de profundo orgullo. Y es muy impresionante eso como un contraste de clase muy, muy evidente, y sin embargo, en esa foto, de las 100 personas, hay una sola mujer, que es la secretaria administrativa del grupo, ¿no? No sé cómo se me ocurrió lo de los agregados obreros. En todo caso, yo tenía como mucha otra gente que estudia el peronismo, una preocupación sobre la cual daba vueltas, sobre cómo explicar un poco lo que vos decías, esta relación entre populismo y cambio, ¿no? Y cuando se habla de revolución, cuando se habla de cambio, hasta qué punto el populismo, una de las críticas de la izquierda, el populismo es criticado por derecha como una reinvención jacobina y un movimiento radical que pone en amenaza el orden social, y es criticado por izquierda por exactamente lo contrario, ¿no? Como un movimiento que produce un tipo de alianzas de clase que inhibe
demandas mayores o más agresivas o más radicales por parte del movimiento obrero. Y obviamente hay elementos para discutir de todos esos argumentos, y a mí me interesaba ver, en todo caso, en qué campo eso se podía describir y analizar de forma más específica, ¿no? Cuando vos lees el libro cortito de Alperín de La larga agonía de la Argentina peronista, y cuando habla del 45, bueno, si alguno dice en un momento, ¿no? Si alguno duda de si el peronismo fue o no una revolución social, lo único que falta es recordar lo que era subirse a un tren o a un tranvía en ese momento y ver las diferencias, ver las caras, ver la forma en que la gente caminaba, ver lo que pasaba en las veredas de la calle, y te das cuenta enseguida que efectivamente sí, eso era una alteración radical de la forma en la que la gente se percibía como parte de un mismo país. Y en el medio de eso aparecía esto que estaba muy poco estudiado, esta percepción de una transformación de ese tamaño en lo que era y siguió siendo durante mucho tiempo, bajo todo concepto, el espacio más resguardado por la aristocracia de la función pública. El lugar en el cual la idea de que los que mandan en el país son también los que dirigen los destinos de la nación desde el gobierno, tiene muchos vaivenes en otras áreas de lo que es el Estado argentino, pero muy pocos vaivenes en el área de las relaciones exteriores. Y aparece este grupo, esta idea. Hay agregados obreros, experiencias pequeñas. Una de hecho que es la que trae Bramuglia a Perón para crear el programa en Argentina, que es el programa que había en México, con unos 8 casos de agregados obreros, uno de los cuales había ido a la Argentina. Pero no había en ningún caso una decisión de una intervención masiva. 500 obreros a lo largo del periodo peronista en las relaciones internacionales, en las cuales aparecen efectivamente, para ponerlo en relación y también en contraste con el caso que mencionaba contemporáneamente, simplemente nosotros digo, aparece una multitud irreconocible. Que no era parte del público, que no aparecía en los diarios, que nunca había viajado al exterior, que en algunos casos nunca había visitado Buenos Aires, y que de pronto eran los representantes diplomáticos y tenían el título de representante diplomático, pero aparte la cucarda de ser aquellos que Perón respaldaba más sólidamente, no en cualquier lugar, sino en París, en Washington, en el surgimiento de las Naciones Unidas. La contundencia de ese gesto tenía mucho que ver con lo que en ese momento se pensaba, y que hoy lo resolvemos con simpleza, pero en realidad tiene una profunda elaboración detrás, alrededor de la idea de justicia social o de la idea de derechos sociales. ¿Qué eran los derechos sociales? ¿Por qué en esa época y en general se agrega ese u otros adjetivos a la palabra derecho? ¿No? ¿Qué cosa extra se estaba agregando ahí? Y era la idea de que había grupos, una idea doble. Una, que había grupos que habían estado sistemáticamente excluidos, marginados o perjudicados de forma estructural a lo largo de la historia, que esta exclusión obedecía a su lugar en la posición económica, en el caso de los derechos sociales, y que por lo tanto estaban podían ser beneficiarios de una serie de derechos, protecciones y atribuciones como grupo, más allá de las cualidades geniales o pésimas que pudieran tener ellos como ciudadanos y como individuos, y ahí desaparecía y se disolvía un poco el ciudadano individual, un problema importante que crea esta idea, pero que tenían como grupo el derecho a estas protecciones y a estas atribuciones para poder tener en decidir a nivel nacional no solo lo que fuera bueno para ellos,
no solo poder decidir cómo se iba a trabajar en la fábrica, no solo cómo decidir a través de los sindicatos lo que iban a ser los salarios de los trabajadores, sino participar de igual a igual en los destinos de la nación y poder decidir la política positiva, la política exterior, poder decidir ni más ni menos quién iba a ser embajador. Entonces me pareció que era muy interesante ver cómo eso que conceptualmente uno conoce y que aparece a lo largo del mundo desde fines del siglo XIX, tomaba una forma específica en términos de política pública, en una especie de episodio, ¿no? Bramuglia llega con esta idea en los años, en los meses vertiginosísimos de la llegada al poder de Perón. Perón compra la idea inmediatamente y termina convirtiéndose en una especie de fanático del programa. Imaginemos, ¿no?, lo que debía ser lo que podía ser la agenda presidencial en 1946. En el medio de eso, Perón se iba una vez por semana, semana por medio, a los cursos de los agregados obreros, que hacían unas clases como alternativas a la Cancillería para transformar a estos tipos que de pronto eran tipo del sindicato de la seccional Tucumán del sindicato textil, o de plomeros de Formosa, y venían a un curso de 3 meses para aprender los rudimentos básicos de lo que podía ser una política exterior peronista, y Perón iba ahí y daba unas clases y lo intentaba convencer. Eran todos activistas que venían de la izquierda, como buena parte de la base sindical peronista, que venían del socialismo, del anarquismo y en algunos casos del comunismo, y Perón iba con las encíclicas de la Iglesia para tratar de convencerlos de que en realidad estaban en una especie de terreno común que era él mismo, digamos. Es un periodo fascinante de ver la idea de justicia social en la realidad y la formación de la identidad política peronista en ese momento, en las acciones concretas, que mostraba, entre otras cosas, que muy lejos de la idea más verticalista que tanto peronistas como antiperonistas, para elogiarlo, para criticarlo, le adjudican a ese momento del peronismo, es un momento muy convulsionado y en el cual toda esta base que se origina en la izquierda entra de manera muy conflictiva a abrazar estas ideas y a transformar lo que significa ser peronista, que hasta ese momento no significaba nada, digamos, y contribuye en algunos aspectos que yo creo que son fundamentales. Y al mismo tiempo, después, el trabajo lo que muestra también es las limitaciones que ese tipo de aproximación podía tener. El programa de los agregados obreros, que tenía, digamos, por fin, en algunos casos de manera explícita, la Revolución Peronista Mundial, la Revolución Peronista Argentina, bueno, fracasó, digamos, no hubo una revolución peronista para todo el mundo, como es público y notorio, y las relaciones exteriores, digamos, terminaron de alguna manera recayendo sobre las mismas lógicas que la precedían y que las sucedieron después. Y Perón, hacia fines de los 40 y principios de los 50, pero antes del 52 y antes de la crisis económica de los 50, empieza a tomar distancia del mismo proyecto y termina con una mirada muy agresiva, casi antiperonista, de lo que eran los agregados obreros, los desprecia, habla públicamente en contra de lo que ellos son, y los agregados obreros siguen en ese momento, y después del derrocamiento de Perón, haciendo toda una serie de cosas, muchas de las cuales tenían que ver con su idea del peronismo, y estaban radicalmente en contra, en términos de política exterior, de lo que Perón quería, pero lo seguían haciendo en nombre del peronismo. Bueno, sí, no. Perdón, no, porque realmente, Ernesto, el que avisa no traiciona, dice el dicho, así que tengo que decirte que vos claramente nos advertiste que tenés una buena palabra, digamos, mucha... No puedo parar, sí, perdón. Si ustedes me avisan, no, interrúmpanme, todo lo que quieran. No. Pero, digo, es difícil porque interesante, me parece que ahí coincide Franca, y las preguntas ni hablar de Franca son muy oportunas. Claramente nos fuimos por el lado de la historia, me parece que es re interesante, es la base, digamos, de lo que tratamos de atravesar con estos ejes del análisis político. Yo ahí retomaría, si le parece a Franca, Ernesto, algo del orden, sobre todo también, disculpen, pero mirando la hora,
También algo del orden de lo que nos proponemos en el ciclo, que me parece que está muy bien reflejado a partir de esto que yo voy tirando algunas cuestiones que se fueron diciendo en respecto de algo que nos atravesó en los últimos días a partir de un fenómeno social, popular, como fue la figura de Maradona, y cómo está vinculado a lo político, cómo está vinculado a la historia de nuestro país con respecto a historias que empezaron tal vez hace muchos años, hace 2 siglos o más, y que repercuten claramente en la historia actual de nuestro país y posiblemente hacia el futuro. Y por eso en el análisis nosotros nos proponíamos revisar algo de eso. Puntualmente íbamos más a lo cortito, que tenía que ver con el año este de un gobierno que se propone, digamos, de mirar las cosas desde otro lugar, revisando y proponiendo y estableciendo ejes que nos incluyan a todos y todas. Y hacia futuro, bueno, ahí abro la pregunta para que piensen ambos, qué perspectiva de futuro, cómo lo ven, qué cuestiones centrales se está jugando el país. Ahí me llegaban algunos mensajes con respecto al desarrollo, digo, es una preocupación obviamente en el marco de una pandemia, en el marco de una crisis que no solamente obedece a este año, sino ya es anterior a, por lo menos en lo económico, a lo que tiene que ver con este año de la pandemia. Y puntualmente me llegaba una pregunta que tenía que ver con lo productivo, cómo ven el desarrollo, digo, me parece que un eje clave para pensar ahí lo político en relación a las fuerzas productivas, a una política productiva de país, y que nos saque tal vez de este nudo tan histórico, digo, ahí tomo algo de lo que decía Ernesto, de encasillado a lo productivo en términos primarios, ¿no? Y poder pensar y trascender eso. Bueno, hasta ahí llego, quiero escucharlo y obviamente los participantes. Dificilísimo. Sí. Yo la voy a hacer fácil, no voy a ir por la tangente, pero la voy a hacer fácil para acomodarle las preguntas a Ernesto. Él viene estudiando qué pasa con la política exterior, quiénes son quienes deciden sobre eso, que termina siendo siempre una capa social que llega al Estado, lo digo porque estoy en desarrollo de carrera y lo veo todo el tiempo, a eso que pasa con quienes toman decisiones en el empleo público sobre eso, sobre todo en esos lugares más codiciados. Y muchas de las decisiones sobre cómo nos vamos a desarrollar tienen que ver con lo que decía Perón, que la política en definitiva es la política internacional. Y no es casualidad lo que estudiaba Ernesto, que bueno, en la decisión de política exterior en ese momento hablábamos de los agregados obreros porque eran casi todos agregados, si no es el 100, como decía Ernesto. En la actualidad, una de las primeras personas que trae algunas diferencias viene de la parte obrera, viene a plantear algunas cuestiones en relación a la política exterior. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro país tiene que ver con qué va a pasar con estas cartas que preguntamos, ¿no? Esta carta en relación a cómo nos posicionamos en la política exterior, esta carta en relación a qué le estamos pidiendo al Fondo Monetario, para vincularle un poco. Y en definitiva, cuando se estudia mucho sobre cómo se han tomado decisiones en relación a eso, también se puede entender en el presente qué está pasando con algunos posicionamientos o no, cuáles son los márgenes que tenemos o no como país para ciertas cuestiones, cómo ves el futuro promisorio, cómo ves que el Frente de Todos pudo como convivir igual con esas diferencias internamente y ser al menos, por ejemplo, una de las puertas más fuertes para que procesos transformadores como el de Bolivia vuelvan a estar en el poder, ya que si Evo Morales no venía a Argentina, difícilmente en Bolivia hoy podamos hablar de que esté Lucho gobernando, digamos, ¿no? Y si no tenía un rol protagónico ahí, Argentina, difícilmente podríamos hablar de recuperar la democracia en Bolivia. Aparte vimos, como nunca antes, un rol de la OEA absolutamente contrario a respetar la autodeterminación de los pueblos y la democracia en nuestros pueblos. Así que sobre esos puntos, que tienen mucho que ver con muchas cosas que ha estudiado en el pasado, pero muchas cosas que tienen en el presente, y le agrego al presente, podemos hablar de agregadas obreras porque hubo una fuerte transformación en la participación política de las mujeres y sobre todo cuando una mujer pasó a ser
símbolo de el lugar más alto de representante del pueblo, como fue en su momento Cristina, cuando había sido presidenta, que en su mandato incluso llegó a ver por primera vez agregadas mujeres militares, viniendo un poco de mi parte, digamos que nunca había habido, eso realmente fue algo que trastocó absolutamente una institución que jamás había tenido en ese rol a una mujer, que había sido en España, digamos, y muy cuestionado incluso por sus propios compañeros, digamos, como diciendo, viene el cuerpo profesional, se salteó todo, es agregada, y mirá a nosotros que nos mandan al retiro cuando llegamos a los 50 y pico. Pero bueno, con este margen que también hubo fuertes transformaciones, sobre todo en esta época, con respecto no solamente a las transformaciones sociales, sino también de las mujeres en la vida pública, en la democracia paritaria que queremos, cómo tomando estas puntas podés hacer como algunas reflexiones en relación a un presente y a un venir, si es que podemos hablar de un porvenir o si es que nos podemos delinear los trazos de lo que puede llegar a venir. Sí, bueno, claro que podemos hablar. Si no podemos hablar de un porvenir, no podemos hacer política, ¿no? No podemos pensar. La política que es imaginar el porvenir. Yo retomo una parte de lo que decías cuando te preguntabas cómo en el marco de esa conversación y de esas tensiones que podía haber dentro de la coalición de gobierno, aún así se hacía posible la convivencia dentro de la misma. A mí me parece que una de las razones, debe haber un montón de razones buenas, pero yo vamos a mencionar las menos buenas para hacerlo un poco más divertido, pero yo creo que una de las razones es que tanto dentro de la coalición gobernante, y me parece central el énfasis que vos ponés en mencionarla como coalición, porque es cierto, pero uno de los consensos implícitos que no se han corrido demasiado en esa coalición, pero también por afuera de ella, es la idea de que Argentina, de un modo u otro, y un modo u otro es importante, con muchos matices y contrastes, solo puede salir hacia adelante mediante un proceso de una apuesta fuerte a recuperar su competitividad internacional. Con métodos distintos en cada caso, conflictivos entre sí, no puede ser claramente distinto lo que puede pensar Alberto Fernández o Martín Guzmán de lo que puede pensar la oposición o lo que puede pensar el gobierno de Macri unos años atrás. Pero había una nota de Pablo Gerchonov hace poco en Le Monde Diplomatique que llamaba a rediscutir el consenso exportador. Pero la rediscusión del consenso exportador implicaba no discutir la existencia del mismo, sino cuáles eran las bases de formulación del mismo. Y que es una característica, si uno lo mirara desde otro lado, por decir un límite, que no existe solo en Argentina y que cruza muchas de las experiencias políticas latinoamericanas de los últimos 20 años, incluyendo, entre otros, el caso de Bolivia. Y que tiene razones obvias y más que entendibles, digamos, no solo históricas, sino del presente, pero que también muestra también históricamente las limitaciones. La idea de que Argentina efectivamente puede generar un ciclo virtuoso y sostenido a lo largo del tiempo, mediante el cual la exportación de materias primarias, que cada vez son menos primarias. La idea de commodity también es otro de los problemas. Cada una de estas cosas que se venden tienen cada vez menos que ver con las condiciones naturales del país y no son ni tan naturales ni tan nacionales, digamos, es un complejo muy, muy distinto a lo que se podía pensar las commodities hace 50 o 60 años, pero la idea de que eso se puede vender hacia afuera y con los frutos de eso, a través de distintos mecanismos redistributivos, pueden generar un mercado interno sostenido, era problemática
en los 30, fue problemática en los 40, fue el límite que encontraba Perón mismo a su propio proyecto, el límite que encontraron después los desarrollistas y el pensamiento desarrollista en general. Me parece que no hay, al menos de forma explícita, pero creo que no aparece en el debate de forma fuerte, proyectos sostenidos del país que piensen una alternativa a eso. Y que la forma de apropiación de eso por parte de la coalición de gobierno es entre obvia, marcada por la necesidad y por los números evidentes de cualquiera que esté al frente de una administración, pero al mismo tiempo no convencida. A diferencia de lo que me parece que es un consenso mucho más fundante y mucho más firme en la coalición de derecha, digamos, de la oposición, que es mucho más claramente y mucho más definido que nunca, desde el 2008 en adelante, pero sobre todo desde el 2015, la idea de que ese modelo exportador puede efectivamente modernizar al país y llevar a una franja importante de la sociedad a establecer relaciones racionales y modernas con las reglas de mercado y de formas implícitas o explícitas afirma contener, moderar o excluir a aquellos muchos que queden afuera de eso. Yo soy parte creo que el gran grupo de gente que cuando vio los resultados de las elecciones del año pasado, retomando esta evaluación del año de gobierno, lo primero que le llamó la atención, lo segundo que llamó la atención, aparte del triunfo de Alberto Fernández, fue para los parámetros de la situación en la que estaba el país y lo desastroso que había sido el gobierno, la formidable elección de Macri. No solo en términos de un 40% inexplicable, digamos, en términos de una apuesta a una evaluación de los resultados de gobierno y que tenía mucho más que ver con una apuesta identitaria consolidada contra viento y marea, consolidada contra toda evidencia, digamos, y que no solo tenía que ver con esa convicción política de cómo uno de los elementos, vuelvo al antipopulismo, es un discurso profundamente histórico, ¿no? Y lo que aparece siempre es la idea de mover el país hacia adelante, pero aunque sea, sino de evitar que el país vuelva al pasado, ¿no? Hay un pasado que ya sea que son los obreros o los beneficiarios sociales, que son representaciones como resabios de una cosa pasada, y que porque es pasado es complicado, es malo, es un obstáculo para el desarrollo del país. Y hay una y esa idea política estaba al mismo tiempo, cuando veías los resultados, muy fuertemente anclada a un clivaje social definido groseramente alrededor de aquellos que podían tener una apuesta realista alrededor de esta idea del desarrollo de la competitividad externa de la Argentina. Entonces, si no hay una ruptura o una discusión radical de esa idea de recuperar la competitividad externa, siempre, mi impresión, los proyectos más excluyentes van a aparecer de forma más sólida. Y nosotros más dispersos, lo cual no necesariamente es un problema, y también puede ser, para retomar un término, puede ser una transición hacia algo nuevo. En todo caso, esa radicalidad inédita en la derecha democrática, en la derecha que participa en el proceso democrático en Argentina, esa radicalidad inédita y ese marcado discurso social excluyente y antiobrero o antipopular, digo para usar otra palabra que no sea antipopulista, porque la estoy repitiendo todo el tiempo, me parece que es un gran acumulador y que genera esta fortaleza y este piso que, de nuevo, para mí era inédito en ese momento y que no creo que haya desaparecido, pero me parece también que al mismo tiempo y por las mismas razones genera serios problemas para expandir esa coalición hacia otros sectores. Entonces tampoco, digamos, al mismo tiempo que es una preocupación, me parece que también presenta límites para quienes la abrazan. Y en todo caso,
el marasmo alrededor de la pandemia, las respuestas, bueno, no se puede hablar de la respuesta, sino las respuestas a lo largo de este periodo a la pandemia, me parece que resucitan, obviamente que las cosas cambiaron por la pandemia, pero me parece que en algún punto reactualizan en distintos escenarios la misma discusión sobre si la cuestión de la igualdad es relevante o es prioritaria para juzgar el sistema democrático y para juzgar el tipo de la visión de modelo de país que queremos tener. En la idea que abraza de forma más radical y con más convicción la noción de recuperar la competitividad exportadora, la cuestión de la igualdad es secundaria. No está anulada bajo ningún concepto, digamos, pero aparece como el derivado de toda una serie de procesos que obviamente nunca se cumplen, etcétera, etcétera, pero aparece, digamos, subordinada a toda otra serie de cosas. En la coalición oficialista, de distintas formas, y ahí aparecen expresiones por fuera del peronismo que quizás encarnan ideas más novedosas respecto de eso, el meandro es cómo recuperar yo no sé si la cuadratura del círculo, ¿no? Cómo recuperar esa competitividad, no solo sin afectar la igualdad, sino de modo que la amplíe, ¿no? ¿Viste Borgen, Ernesto? Sí, vimos Borgen, sí, la vi. ¿Te gustó? No, porque me pareció impactó mucho en Argentina. Sí. No, a mí lo que me pareció horrible es la construcción de una épica alrededor de un proyecto que son unos crápulas, que son terribles. Entonces aparece toda una cosa sentimental y emotiva a partir de un partido tremendo, capaz de hacer cualquier barbaridad, sin ninguna ambición, pero al mismo tiempo descrito como una profunda arraigo emocional hacia un proyecto de mierda que en ningún momento pensaba la sociedad de formas creativas, imaginativas, empujar los límites de la realidad, como hablábamos al principio, nada de eso. Un grupo reformista espantoso, transformado en una épica fenomenal, hasta yo me emocionaba y después digo, me estoy emocionando, pero no puedo garantizar el impuesto a la riqueza y una cosa horrible. Entonces, terminé viendo, no soy muy adicto a las series, pero esa la vi. Pero me dejó ya que estabas en Dinamarca, teníamos que preguntarte, ¿viste? No. El proyecto de ellos, acá o sea, los daneses después vivieron una versión más o menos parecida a lo que describe la serie en la vida real. Pero nosotros en Noruega tenemos la versión real. Y la versión real de eso aparece sin épica. Primero porque la primera ministra Erna Solberg no es ese personaje carismático, si ustedes ven las fotos lo pueden comprobar, y porque la forma que se encarna ese proyecto es a partir de una coalición de centro-derecha a derecha, digamos. Ni sé por qué se la llama centro, digamos, que incluyó durante toda la primera parte de la gestión a los neonazis, con el argumento de que era una buena forma de contenerlos. Entonces, yo no podía dejar de ver en ese cuento de hadas una versión idealizada de lo que pasa acá en la realidad. Y en ese sentido me parecía espantoso. Creo que la serie está buena, digamos, los actores son buenos, es muy interesante, pero la reacción que me generó la narrativa no fue de entusiasmo. Te comento porque, bueno, en parte creo como que se intentaban hacer paralelismos quizá con Cristina, ¿no? Como siendo una mujer por primera vez en un rol tan importante, y con muchas personas con quienes comentábamos, lo más triste, o a mí lo que me pasó fue el final, digamos, ¿no? Me siento con... No me van a contar el final, por favor, bueno, no te lo voy a spoilear, pero la verdad que el final no tiene nada que ver con la decisión épica que tuvo en su momento Cristina, haciendo el liderazgo más fuerte que pivoteaba en la democracia argentina en el presente, y eligiendo no ser la cabeza de la candidatura, ¿no? Por una decisión estrategia, pero siendo parte de la fórmula que podía ir a la victoria, podía ir a la derrota. En ese momento las cartas estaban tiradas y podía salir bien o podía salir mal. Ella no se retira. Ella juega desde otro lugar, pero juega adentro y juega de nuevo una pelea en el barro
Claro. Totalmente diferente, bueno, que tiene mucho que ver con lo que planteabas de que se hace como una épica de una política sin valores, de un poder. Me hace una pregunta a Brigitte Nibor, es, bueno, pero vos qué querés, ¿cuál es tu proyecto? ¿Permanecer? Sí, no tenía. Esté más o menos mejor. ¿No? Es una cosa patosa. Yo puedo entender en todo caso una idea, un punto de entrada, pero mínimo, y importante de todos modos en esa comparación con Cristina, que es el énfasis que ponen en construir un personaje que está decidido a ser el que construye la escena pública y no a ser un sujeto de la misma, ¿no? Y eso es una cosa, probablemente la característica distintiva de Cristina Kirchner, mucho más allá de lo bueno y lo malo que puede significar para cada uno, es que a diferencia de la casi totalidad del resto, tiene una enorme naturalidad, digamos, para tomar ese paso y para que efectivamente la realidad vaya reacomodándose muchas veces de forma exitosa a partir de su iniciativa política. A mí me parece que, y eso es muy relevante, obviamente, a mí me parece que ahí se acaban las comparaciones. En el resto de las cosas los pensaría, de hecho, como modelos opuestos, más que similares. Bueno, yo voy a aprovechar, como se dice en criollo, voy a cucharear en esta conversación tan interesante. La verdad que dos fenómenos los dos. Franca, Ernesto, gracias nuevamente. Aprovecho para decir que estamos transmitiendo desde el centro del Complejo Cultural Atlas, o en una actividad que se denomina Diciembre en Debate, ciclo de charlas de análisis político sobre el presente y futuro de la Argentina. Un ciclo organizado por la Facultad de Ciencias Políticas, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de dicha facultad, el área de ciencias a través de la Dirección de Investigaciones Interdisciplinarias y su espacio de conversatorio. Y así que bueno, contamos ahí con el apoyo de la universidad y es un esfuerzo conjunto también con, como decías, con el Complejo Cultural Atlas, que nos brinda también las instalaciones y los servicios técnicos para poder salir de la mejor manera. Y bueno, como estamos presenciando, y seguramente ahí nuestros espectadores que han estado escuchando atentamente la charla, y yo ya les incorporé ahí, por eso decía de cucharear y cucharear en conjunto, entre todos y todas, porque ahí en el chat están preguntando, si les parece, ya introducimos ahí las preguntas, si me dan esa posibilidad. Bueno, ahí Franco estaba preguntando con respecto al populismo. Él hacía la siguiente pregunta: ¿es el actual gobierno un populismo o esta categoría ya está fuera de época? Un poco vinculado también a esto que se le ha indilgado al albertismo o al gobierno de Alberto Fernández, de un costado ciertamente alfonsinista, digamos, ¿no? Para ubicarlo dentro de algún... Sí, ciertamente que, no te escuché. Alfonsinista. Vamos con esa pregunta, si les parece, después retomamos con otra. Vuelvo a leerla, así... Sí. Lo que pregunta Franco es lo siguiente: ¿es el actual gobierno un populismo o esta categoría ya está fuera de época? Bueno, a ver, yo en principio diría que la respuesta es que no, confirmando su presunción de que es una categoría fuera de época, pero de todos modos me parece que un análisis de la realidad tiene que dar cuenta del lenguaje político, y lo cierto es que el lenguaje político contemporáneo en América Latina, bueno, y por fuera de América Latina también, en todo el mundo, reactualizó la categoría de populismo y la usa, sobre todo con muy poca densidad conceptual, la usa más como acusación, pero existe y es dominante, y hay que dar cuenta. Uno puede decir, en este momento populismo no quiere decir nada, pero sin embargo la gente que lo usa como acusación quiere decir algo bastante específico, o una serie de cosas bastante específicas. ¿Por qué? La pregunta de Facundo era. Sí, Facundo, sí.
Facundo. No, la pregunta era de Franco, ¿no? Franco, sí, perdón, Ernesto. Sí, un tocayo mío. Gracias. Eso. ¿Por qué la pregunta de Franco tiene la sugerencia de que es una categoría que pasó de moda? Yo creo que tiene razón. Porque, no que pasó de moda, sino que no responde a la realidad actual. Porque el populismo como fenómeno histórico efectivamente tiene que ver con este proceso de expansión de la ciudadanía y de inclusión económica, con mecanismos que tenían que ver con los propios de los estados de posguerra. Y que surge en un momento, si uno pudiera hacer una curva, que es el momento de la expansión del Estado como experiencia política y que se transforma también en una especie de campo de experimentación, ¿no? Para algunos con horror, para otros como una posibilidad. ¿Y cuánto se puede hacer desde esta maquinita que va creciendo para reorientar los procesos sociales de forma que un país o una sociedad se vea más o menos como yo me imagino que debería ser bueno? En ese momento, ese momento ascendente de expansión del Estado como una cosa que puede efectivamente darle forma a una sociedad, los recursos con los cuales se imagina ese proceso de inclusión tiene mucho que ver con la intervención pública, ¿no? En distintos, no solo de la política monetaria en todo caso, sino también de intervención en propiedad pública, servicios públicos, etcétera, etcétera, regulación de la economía. Y me parece que esa experiencia efectivamente se agota en distintos momentos. Bueno, cualquier cosa que nace, del momento que nace, empieza a morir, digamos. Entonces es una estupidez citarle una fecha, digamos, y uno podría decir que tiene en todo caso varias muertes, ¿no? El 55 efectivamente yo creo que muestra un límite para América Latina de los procesos de expansión de la ciudadanía o de democratización de las sociedades por la vía pacífica, y me parece que en la base de darse cuenta de eso aparece el atractivo de la Revolución Cubana en el resto de la región y de la lucha armada en las décadas siguientes. No es solo por el obnubilamiento de la experiencia cubana, sino también una frustración por las limitaciones que habían presentado las formas democráticas, los intentos democráticos por cambiar esas sociedades. Me parece que hay otro límite claro entre el 74 y el 76, donde efectivamente se pone en marcha una reforma, un intento radical de reforma de esa relación entre el Estado y la sociedad y de creación desde el Estado y hacia afuera del Estado de un nuevo tipo de ciudadano, de un nuevo tipo de individuo, el homo economicus, como dice el sociólogo Danny Friedman. Y me parece que efectivamente, como sugerías vos en la pregunta, lo que aparece en el 83, yo no creo... El gobierno de Alberto Fernández es tan alfonsinista como uno quiere que sea el alfonsinismo, digamos, ¿no? Lo que me parece que en todo caso es que con la llegada de Alfonsín pasan dos cosas. Una es que el peronismo deja de ser, de forma oficial, quizás lo dejó de ser antes, pero deja de ser el único portador de la idea populista de que la democracia o solo se justificaba o tenía su principal fundamento en cumplir una función social. Pocos predicamentos tan populistas como con la democracia se come, se cura y se educa, que fue la consigna de Alfonsín. Y ese legado del peronismo se transforma en un consenso mucho más universal, que ya no le pertenece al peronismo como partido, ni remotamente, pero tampoco al peronismo como movimiento solamente, sino que me parece que es una idea arraigada en la sociedad. Se puede llamar el consenso del legado populista, se puede llamar el consenso alfonsinista, pero es el primer momento en el cual, me parece desde el 83, esa idea, y en parte por la experiencia histórica inmediatamente precedente de la dictadura argentina, esa idea de que la democracia política solo se legitimaba en satisfacer ciertas necesidades sociales, iba de la mano de una idea de derechos humanos
en los cuales el individuo no aparecía disuelto, el individuo y las libertades que debíamos tener los individuos, no aparecía disuelto y subordinado a la cuestión social, como podría haber sido de muchas maneras durante el primer periodo del gobierno, sino aparecía como un elemento central. Los organismos de derechos humanos de la Argentina, en todo caso, y la forma en la que presentaron desde el comienzo esa asociación entre los derechos humanos y derechos sociales, de forma implícita y de forma explícita, son la mejor demostración de eso. El gobierno de Alberto Fernández, en todo caso en la campaña, produce una reedición de eso, y en ese sentido uno podría decir que retoma ese consenso. Yo creo que eso ya está lejos de la experiencia populista en sí, y en todo caso tampoco responde a la caracterización antipopulista que se hace del populismo o del peronismo como movimiento jacobino dispuesto a una transformación radical y violenta del orden social, lejos de ello. Y me parece que el problema que tiene para sostener esa caracterización populista es que se produce históricamente en el momento opuesto, en el final de esa curva de crecimiento del Estado que había tenido a la posguerra como su momento de mayor esplendor, en un momento en el cual la sociedad no se mantiene unida, no se mantiene junta socialmente, y lo que el Estado puede hacer para eso es distinto y menor, y en algunos, de acuerdo al pesimismo del día de cada uno, para decir mucho menor, que lo que podía 50, 60, 70 años atrás. Entonces, y a mí me parece que centralmente, más allá de los usos políticos de la idea de la grieta, qué sé yo, me parece que buena parte de la radicalización de la confrontación política en Argentina y en muchos otros lugares del mundo tiene que ver con que lo que desaparecieron son los mecanismos que mantenían el centro como algo vital y más o menos relevante. Entonces no hay ganancia en ese centro. Es muy difícil encontrar la ganancia de forma sostenida en ese centro, porque es muy difícil producirlo, porque no están los recursos, los instrumentos de política pública para producirlo. Y el populismo, en muchos sentidos, era una forma radical y enérgica de garantizar ese centro, ¿no? De garantizar formas de integración a las relaciones capitalistas de producción más o menos decentes para la mayoría. La posibilidad de que eso se pueda hacer hoy desde el Estado aparecen complicadas, digamos. Y volviendo a la pregunta anterior, a mí me parece que si hay posibilidad de hacer eso, es a partir de repensar si efectivamente la competitividad del sector externo es la única forma de avanzar en la Argentina. Bueno, ahí, sí, Franca, ¿querías comentar algo? No, hay otra pregunta, si no iba a hacer un comentario que está... Adelante. Capaz que hay alguna pregunta que puedo enganchar el comentario este después. Mirá, estamos pensando ahí por el tiempo, ya agradeciéndole a ambos y obviamente a las personas que están participando de la charla. Agradecerle, han sido varias preguntas, elegimos esta que transmitimos recién y tenemos una más y ya estaríamos en condiciones de ir cerrando esta charla. Sí, Franca, si querés hacer algún comentario. Dale. Ahí. Bueno, yo yéndome a por qué hacen los paralelismos con Borges, me voy atrás, tiene que ver mucho con una dimensión que tiene la política actual, que trae también la cuestión de lo personal, digamos, lo personal en la política, que viene a traerlo el feminismo, que el proceso del gobierno actual no hay que perder de vista que es de una fuerte innovación política. Yo cuando decían populista, digamos, nosotros tenemos una tradición popular, si se quiere, que grandes momentos de fuertes transformaciones, como podrían ser el peronismo, como fueron el kirchnerismo, han sido con parejas fuertes, parejas, digo, en términos de amor, digamos, el amor de Perón y Evita y el amor de Néstor y Cristina, ¿no? Y Cristina recrea una pareja política, no una pareja amorosa. Pero recrea una pareja política para poder volver, digamos, a generar gobierno. Y eso es de una fuerte innovación en los procesos populares argentinos, al menos, que siempre se han podido sostener por la fuerza de liderazgos muy fuertes que eran sostenidos producto del amor político, digamos. Hoy podría ser producto de una amistad, capaz, ¿no? Eso como medio derridiano, este comentario, pero digo,
es de una gran innovación política, esta nueva pareja política que hace gobierno, porque a mí me resulta muy difícil considerar el gobierno de Alberto o la otra crítica más, si se quiere, antiperonista, maneja todo Cristina. Para mí es Alberto y Cristina. No es ni Cristina sola, ni es Alberto solo, digamos. No es uno ni el otro, digamos. Sin alguno de los dos componentes no hay ecuación para sostener la coalición gubernamental, y eso lo comprendemos todo, digamos, eso se ve todo el tiempo. Entonces, me parece que es un momento de gran innovación política en el cual hay digamos, una coalición gobernante con pretensiones populares. No podría llamarlo a esta coalición de gobierno populista, con fuertes rasgos institucionalistas, quizá por eso se le hace el achaque más alfonsinista, a Alberto, digamos, más de lógica, digamos, de lo que es el peronismo porteño, ¿no? Que poco tiene que ver con tradiciones quizás más plebeyas, de una mirada más federal, o bueno, una promesa que tuvo Alberto en relación a lo federal que a veces no se refleja en cómo se compone el gabinete, digamos, ¿no? Con una presencia muy fuerte de porteños. Y por el otro lado, esta gran innovación, para mí es siempre Alberto y Cristina, es muy difícil pensar el uno sin el otro en el juego, y es un tándem de una pareja nueva, que no es una pareja, digamos, de amor, sino que se podría decir de una amistad, o como ella por ahí a veces lo definía él en el libro. No sabemos como, bueno, no sé, bueno, pero como digamos, es como innovador poder haber pensado una coalición electoral que no venga de un vínculo previo de otra emocionalidad, y que se sostenga con ambos componentes juntos, ¿no? Sí. Mira, a ver, yo creo que hay algo interesantísimo y eso, a ver, lo podemos poner, se puede poner como una característica específica de las acciones de Cristina Kirchner en el último tiempo, pero yo lo pondría como un mérito de la Argentina, una característica de la Argentina que claramente la tiene a Cristina Kirchner en el centro, pero la Argentina en los últimos 6, 7, 8 años hizo todas las cosas que supuestamente aquellos países con una expansión de estos movimientos políticos populares no definidos, sino denostados como populistas, no tienen. Garantizó continuidad institucional, alternancia y sucesión. En buena parte con este maridaje que vos describiste. Obviamente la alternancia no es que la diseñó a propósito, el gobierno no quería perder las elecciones con Macri, pero digo, las elecciones fueron competitivas, al punto que ganó la oposición, y eso dio lugar a un proceso de recambio sin ningún conflicto. En algún momento alguien se va a dar cuenta, viendo lo que es el mundo estallando, que la gente se agarraba de los pelos por si Cristina iba a ir a la Casa de Gobierno o al Congreso. Esa era la magnitud del problema institucional que generaba la Argentina. Argentina garantizó la alternancia, garantizó la continuidad institucional en un momento de crisis, y garantizó lo que supuestamente los movimientos populistas con liderazgos fuertes, como era el de Cristina, por cierto, no pueden garantizar, que se encontraba una sucesión. No hay muy pocas experiencias en América Latina que hayan hecho eso, y que lo haya, y en el último año que lo hayan hecho casi sin sangre, digamos. Perfecto. Me parece que en eso hay un mérito de Cristina, pero que tiene que ver con la forma en la que su liderazgo político se relacionó con dinámicas de la política argentina fuertemente arraigadas, si queremos, desde el 83, y yo no quiero llamarlo consenso alfonsinista, porque tiene una recarga, digamos, que reinventa el alfonsinismo excesivamente, siempre se reinventa, pero excesivamente, digamos, pero un consenso post-83, digamos, que me parece que por primera vez desde el 2008 y desde el 2015 es cuestionado de forma orgánica y de forma sostenida y con una visión de país distinta y alternativa desde la derecha por el lado de Macri. Bueno, yo le agradezco, la verdad que no vuelvo a decir, digamos, la charla ha sido más que interesante, y más allá de haber
habernos extendido de lo que habíamos acordado inicialmente, que tiene que ver con tardísimo. Sí, pero bueno, obviamente considerando los tiempos de ustedes, los tiempos del público. Soy la única persona gritando a las 12 de la noche en Noruega. No hay nadie más despierto. Bueno, esperemos, no sabemos cómo es el tema de los vecinos ahí, esperemos que no llegue nadie golpeando la puerta y exigiéndote que bajes el volumen. Pero de cualquier forma, Ernesto, Franca, agradecidísimos de este primer encuentro que tiene que ver con esto que denominamos ciclo Diciembre en Debate. Yo voy a ser respetuoso con el público, voy a hacer una pregunta más, que estaban ahí reiterando, que va dirigida a Ernesto y que tiene que ver con una nota, un artículo tuyo de la revista Panamá, que es Perforar la Nación. Y sí. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son hoy los descamisados del siglo XXI? En relación justamente a la nota que vos hacías. Bueno, porque me parece que lo que la nota planteaba, y ahora yo obviamente no me acuerdo, Fernando Enrique Cardoso cuando asumió el gobierno dijo, olvídense lo que escribí, yo escribí mucho menos y llegué mucho más cerca, digamos, no llegué a ningún lado, pero igual, olvídense lo que escribí. No me acuerdo exactamente lo que decía la nota en relación a eso, pero me parece que la pregunta es, en todo caso, volviendo al origen de la primera pregunta de Franca sobre los agregados obreros, es cuál es ese grupo, no solo quiénes son los que están excluidos, sino aquellos que están excluidos que pueden ser pensados desde ellos mismos y desde afuera como un sujeto político de cambio, ¿no? Eso que el peronismo en ese momento en parte registró y en parte inventó o creó, y luego se cohesionó con eso, ¿qué es ese sector? Y la pregunta venía, en el caso de la nota esa, por la recurrencia, volviendo a la otra muletilla paralela, competitiva, con recuperar la competitividad en el sector externo, es la de retomar la cultura del trabajo. Y las referencias a la cultura del trabajo, y a cómo volver a ese trabajo decente, etcétera, etcétera, me parecía a mí, y me parece todavía, que tiene involuntariamente una connotación conservadora, en el sentido de que le está hablando a otro sujeto histórico. Le está hablando a un sujeto histórico de los 40, los 50, los 60, en el cual la experiencia efectivamente se relacionaba con que el trabajo producía no solo una relación con el aparato productivo y la generación de riqueza para la nación, sino asociado a eso también una serie de beneficios que no solo tenían que ver con el salario, sino con formar parte de una serie de procesos sociales, con tener acceso a una serie de beneficios indirectos, etcétera, etcétera. Eso, para una enorme cantidad, no sé si la mayoría, pero una enorme cantidad, para millones y millones y millones de argentinos, no solo no es cierto, sino que no ha sido cierto por varias generaciones ya. No hay en muchos sectores una memoria histórica de que la idea de trabajo esté asociada a ninguna de esas experiencias. Entonces me parece que, y por eso digo que me parece que es una idea conservadora en el sentido que le hablo a un sujeto que ya no existe, no porque quienes lo hacen tengan una voluntad necesariamente conservadora, pero me parece que desafortunadamente en enunciar al sujeto de esa manera oscurecen o invisibilizan la realidad de esos otros que están ahí, y que están vivos, que no se han muerto porque han dejado de ser trabajadores, pero que su vida se ha construido a partir de otra relación con los beneficios materiales, con el resto de la sociedad, que no tienen que ver con algunos, o en algunos casos con ninguno de los elementos de lo que uno llama cultura del trabajo. Conclusión, no sé quiénes son los descamisados, solo en todo caso creo que la forma retórica del artículo, creo yo, era poner en cuestión la posibilidad de que fueran los mismos de hace, ya no solo de hace 70 años, pero de hace 40 años o 30 años. Bueno, dichas estas palabras, nuevamente, ya cerrando, nuevamente agradecerles, Franca Bonifaci, licenciada en Ciencias de Política, docente, directora de capacitación del Ministerio de
de Defensa. Perdón, hice un resumen de ahí de la dirección, una síntesis. Agradecerle trabajar nuevamente. con Arroyo. Sí, casi te mando a Desarrollo Social. Pero bueno, para decirlo correctamente, es directora de Capacitación y Desarrollo de la carrera, de carrera en el Ministerio de Defensa, ahora sí, dicho bien, y la presencia de Ernesto Semán, sociólogo de la UBA, doctor en Historia por la Universidad de Nueva York, escritor y profesor de Historia en la Universidad de Bergen. Creo que lo dije bien, Noruega. Sí. Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias por Gracias a habernos ustedes. acompañado en esta iniciativa. Sí, te escuchamos. Solo para agradecerles a ustedes. Mil gracias por invitarme y por ser parte de una conversación que en la universidad se discuta todo el tiempo de política y de forma apasionada y que eso sea parte de la vida cotidiana de la vida universitaria. Es una singularidad argentina que yo reivindico fuertemente, así que me encanta la posibilidad de poder, aunque sea de forma marginal, ser parte de eso una hora y media o dos de mi vida. Bien, de mi parte también más que agradecida de compartir este panel. Me encanta también divertirme. Me encanta volver a la universidad para pensar, pero también para poder divertirme y estar con amigos, que eso siempre es bueno compartir. La compañera, muchas gracias, Franca. Ernesto, lo mismo. Recordar, digamos, que hoy fue el primer encuentro de un ciclo de 3 encuentros. Este fue el inaugural. Vamos a tener en los siguientes, los 2 miércoles por venir, 2 encuentros. Uno que es el 9 de diciembre con María Pía López como invitada, y el 16 de diciembre con Federico Zapata. Así que los invitamos a todos y todas a que puedan estar ahí presentes, escuchando a los demás panelistas que están por venir. Y bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos ahí a Ernesto, Franca, comentarles que este ciclo está organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Políticas, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el Conversatorio de las Ciencias, de Área Ciencias de la Universidad, y el Centro Cultural Atlas, que acá nos han bancado enormemente, los compañeros, agradecerles porque, bueno, hicieron un enorme esfuerzo para que esto salga de la mejor forma. Así que, y bueno, a las personas que han estado ahí detrás de la camarita, escuchándonos, o a través del celular, o lo que fuera, escuchando ahí a 2 personas que bueno, ponen su cabeza a pensar este país que llamamos Argentina y que, bueno, pensamos que es un país que tiene que ser para todos y todas, y creo que pensando así podemos ir hacia eso. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo el miércoles que viene.